Ahora vamos a hacer un ejercicio de tablas donde necesitamos combinar columnas, ¿sí? Y combinar filas. Entonces, para combinar columnas se utiliza el atributo callSpan y este atributo va dentro de la etiqueta TD y acá se indica la cantidad de columnas o celdas que se desean combinar. Y para combinar filas se utiliza el atributo rowSpan, igual dentro de la etiqueta TD. Entonces, nos están pidiendo crear una tabla con un ancho de 960 píxeles. Entonces, vamos a crear la tabla. Entonces, recuerden que vamos a indicarle el borde. Vamos a decirle que sea de 1. Nos están dando un ancho de 960. Bueno, ahora necesitamos crear la primera fila. Entonces recuerden que para crear filas el atributo es tr y dentro de ese atributo necesitamos una celda. Entonces td. Pero, ¿qué necesitamos acá? Recuerden que necesitamos combinar dos celdas o dos columnas, ¿cierto? Entonces, dentro del atributo TD vamos a digitar callSpan y vamos a decirle que necesitamos que sea dos columnas y vamos a decirle de una vez que necesitamos centrar ese texto. ¿Cuál es el texto? El texto es, vamos a crear tipos de gatos. Guardamos y verificamos cómo nos quedó. Bueno, ahora necesitamos acá en el ejercicio insertar una nueva fila y esta nueva fila tiene dos celdas. Por el momento lo voy a crear con los textos y luego vamos a poner lo que nos están pidiendo acá para que observemos cómo nos va a quedar la tabla. Entonces, necesitamos insertar una fila. Entonces, recuerde que la fila es con TR, la etiqueta TR. Ahora necesitamos una celda TD. Entonces, dentro de esa celda va la imagen de gatos rusos. Luego necesitamos otra celda y en esa celda va el texto de gatos rusos. Guardamos y observamos cómo nos queda. Muy bien. Entonces ya tenemos acá el espacio para la imagen y el espacio para el texto. Ahora, ¿qué nos pide el ejercicio? Nos están pidiendo acá combinar dos filas o dos celdas, ¿cierto? Entonces necesitamos insertar otra fila y dentro de esta fila vamos a insertar un TD. Entonces, como necesitamos combinar dos filas, recuerden el atributo que es rowSpan. Entonces, ¿cuántos necesitamos? Dos. Necesitamos combinar dos filas o dos celdas, ¿cierto? Vamos a decirle alineación centrada y acá vamos a tener la imagen del gato angora. Bueno, entonces ahora necesitamos, entonces en este momento que tenemos, ya tenemos estas dos celdas combinadas. Vamos a verificar. Guardamos acá y verificamos acá.
Entonces, ¿qué necesitamos acá? Necesitamos dos filas, otra celda acá y otra celda abajo. Entonces necesito crear otra celda, otro TD, que va a traer el texto Gato Angora. Guardamos y verificamos. Entonces, ¿qué tengo acá? Tenemos acá la imagen y el texto. Entonces necesito insertar una fila más, y dentro de esa fila va a ir el texto. TD, vamos a crear el texto Angora persa. Guardamos y verificamos. Entonces miramos acá que nos quedó combinado estas dos celdas, y acá tenemos el respectivo espacio para la información. Entonces me están pidiendo insertar la imagen. Entonces vamos a buscar acá la imagen de gatos rusos, pero recuerden que acá nos están indicando un tamaño determinado, 300 por 200. Entonces vamos a decirle acá que necesitamos imágenes con un tamaño determinado. El tamaño es 300 por 200. Entonces voy a seleccionarla y la voy a guardar dentro de la carpeta. Gato ruso. Y ahora vamos a guardar la imagen de gato angora. Vamos a buscarlo. La necesitamos de igual tamaño. Recuerden verificar siempre que es en la carpeta donde estamos haciendo el trabajo. Entonces acá vamos a insertar la imagen. Entonces recuerden la etiqueta para las imágenes. IMG. Entonces, está dentro de la carpeta imágenes slash, el nombre de la imagen es gato ruso .jpg. Guardamos y verificamos. Muy bien. Ya tenemos la imagen. Ahora vamos a buscar el texto. Vamos a pegar un pequeño párrafo. Venimos a nuestro ejercicio acá, texto gatos rusos, entonces simplemente lo pego acá, guardamos y verificamos. Entonces vamos a suponer que el texto lo necesito justificado. Necesito este texto. Entonces acá dentro del TD vamos a decirle align justificado,
guardamos y verificamos cómo quedó. Vamos a traer acá la imagen del gato angora. Entonces recuerden la etiqueta img dentro de la carpeta imágenes slash se llama gato angora.jpg. Guardamos y verificamos. Entonces acá traeríamos el texto de gato angora y gato persa. Venimos acá, gato angora y angora persa. Angora persa. Copiamos una definición y la pegamos. Recuerden, si quiero el texto justificado dentro del TD, vamos a crearle la alineación align acá también la quiero justificado. Guardamos y verificamos. Muy bien. Entonces si ya deseamos aplicar formatos a los textos, pues podemos aplicar los temas vistos en las clases anteriores.